Hola, vale. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al tercer día de las jornadas con motivo del 14 aniversario dels Espais Familiars de Colors. La primera ponencia de hoy va a ser a cargo del doctor Mataix y él nos plantea una pregunta: ¿cuál es la mejor crianza? Joaquín Mataix es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Él hizo el estudio de residencia y pediatría en el Hospital Universitario de la Fe de Valencia y ha trabajado durante 8 años en el Hospital Redon Jaime de Castellón. Después actualmente tiene una clínica privada que ya ha cumplido 10 años y en la que me consta que van muchísimos niños. Antes que nada, quiero darle las gracias por haber venido, porque yo sé todo el trabajo que tiene, no solamente en la clínica, sino en su casa, porque es padre de 3 hijos. Joaquín es mi pediatra, bueno, en realidad es el pediatra de mis hijos. Yo lo conocí hace 14 años, cuando nació mi hija, y él fue quien empezó a tratarla, y en el que desde siempre ha sido muy cariñosa con ella y muy comprensiva conmigo. Como a todas las mamás nos gusta que sean comprensivas y que nos expliquen las cosas. Es un pediatra que no solamente se preocupa por el bienestar físico de los niños, también le preocupa muchísimo el bienestar emocional. Por eso siempre digo yo que es muy respetuoso con los niños. Una de las cosas que hace él desde muy chiquitines es que cuando entran en la consulta siempre les pregunta a ellos y siempre les dices: ¿qué te pasa? Cuéntame. Siempre son ellos los que le explican lo que realmente les pasa, ¿no? Y entonces eso a mí siempre me ha gustado, que les veo que les da mucho respeto. Y luego, por último, deciros que tiene un carisma especial. Vamos, él tiene ganados a todos los niños y a sus familias. Es capaz de explicar las cosas con muchísima sencillez y de una manera muy clara. A mí, bueno, os dejo con él y que disfrutéis muchísimo de la charla. ¡Qué vergüenza! Ay, me he puesto nervioso y todo. Muchas gracias, Begoña. Qué cariñosa la presentación. En fin, es que ya son años, la verdad. Y cuando se comparten alegrías y alguna que otra preocupación, pues eso la verdad es que crea vínculo. Bueno, a ver si me apaño. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Hoy es sábado por la mañana. Creo que no es fácil, pero bueno. Yo primero quiero agradecer a Nuria la invitación. Estoy agradecido y también un poco nervioso, porque para mí supone también un poco de responsabilidad hablar delante de tanta gente. Me pongo nervioso. Espero que la lengua se me relaje y pueda explicarme bien, ¿vale? Cuando me lo propusieron no podía decir que no. Además, ahora soy el pediatra de su hijo y soy el pediatra del nieto de Vicenta. Y no me podía negar. Chimo, por favor, tú eres a mi nieto. Y yo, ¿cómo no? Así que nada, muchísimas gracias y espero que disfrutéis. Cuando me propusieron de qué quería hablar, o qué hablamos, qué decimos, qué comentamos, pues me dieron libertad. Como el título era "A la boca no" o "sí", a mí me gustó, la verdad, y me dio pie un poco a esbozar el motivo de la charla, porque lo de la boca no es una de las cosas que se dice habitualmente de forma por inercia a los niños y que no es cierto, que no es correcto y que no es natural. Con esa idea me planteé analizar con vosotros cuántos mitos, bulos, mentiras hay culturales en torno a la crianza. Lo comentaremos en 4 bloques, así que sean diferentes y demás. Desmitificaremos algunas cosas, otras cosas daremos la razón o no. Las podemos comentar y con eso definir un poco pues cuál sería la mejor crianza de cada uno.
Yo quería comentar que soy pediatra, no soy psicólogo, ni profesor, ni psicopedagogo, ni nada. Aunque la verdad es que en muchas áreas compartimos experiencias y sentimientos y forma de entender la crianza, porque no solo recetar un antibiótico, son muchas cosas más. Y la verdad es que a mí la esfera emocional de los chiquillos siempre me encanta. Es que es una cosa que me gusta un montón. Otra cosa que quería decir antes de nada era que a los pediatras o a los médicos en general se nos dice que funcionamos por modas, ¿no? Y cuanto más años tenemos, pues viene la abuela y nos dice, es que en mi época se hacía así. ¿Esto qué es esto? ¿Una moda ahora, no? ¿Que se pongan los niños así o así? Entonces yo les cuento que efectivamente las cosas cambian por suerte, por suerte. Si antes se hacía de una manera determinada un comportamiento y ahora se hace de otra, es porque ha venido alguien, un grupo de expertos, de científicos, que ha analizado que la forma en que se hacía con anterioridad no era correcta, no era mejor, sino que incluso ahora se ha visto que ahora es mejor hacerlo de la forma contraria. Entonces, así te estigmatizan o te dicen rápidamente, no, es que eso es una moda. Pues bueno, pues por suerte hay modas y van cambiando. Y se supone que por motivos científicos esas cosas van a mejor y van cambiando. Un ejemplo muy típico es el del dormir los niños boca arriba o boca abajo. No sé si eso lo sabéis, pero antes se recomendaba que los niños durmiesen boca abajo. Y ahora la moda, entre comillas, que no es una moda, que es una prueba científica, es una demostración, es que los niños duerman boca arriba. Entonces, pues eso. Verdades absolutas no diré muchas. Creo que son cosas que se pueden matizar y se pueden comentar. Algunas sí que no tienen mucha discusión porque hay un aval científico, pero en fin, estoy sujeto a cualquier tipo de preguntas, sugerencias y comentarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos entonces. Ayer asistí a una charla, a la última, y un compañero ya dijo esta frase que a mí me gustó mucho, de José Antonio Marina, yo se lo he oído a él, pues que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Al niño, ya lo sabéis, no solo lo educan los padres, están los abuelos, los tíos, los vecinos, los profesores, el patio, en fin, es un montón de gente que está a su alrededor y que todos, de alguna manera, influyen. Unos más, otros menos, unos movidos por el cariño y por el afecto, otros no tanto. Esta influencia, pues para bien o para mal, no se puede cortar, está ahí. Pero cuando hablamos de crianza con un padre primerizo, con unos padres primerizos asustados que no saben dónde se han metido, son diana de comentarios, críticas, sugerencias, con más amor, con menos amor, con más acierto o menos, pero que, que le dan por todos lados. Si haces una cosa está bien y si haces lo contrario también está bien. Porque yo hice, porque dejé de hacer, porque en mi época se ponía boca arriba, porque yo le daba la teta un montón de años y la leche artificial engorda un montón, porque si te acuestas con él o le das teta, yo creo que los que sois padres lo habéis vivido en propias carnes. Entonces, llegan a la consulta asustados, liados, confundidos, sumado a que pues, los primeros meses no es un relax, no es un paraíso, se duerme poco. Te exige físicamente el 200%. Y entonces, si encima físicamente y psicológicamente uno no se encuentra bien y te bombardean por todos los lados, pues la verdad es que a mí me enternece un poco cuando veo a los papás así. Y bueno, yo por eso me gusta quitar bulos, ¿no? Porque cuando le dicen, no, es que me ha dicho, digo, ¿quién te lo ha dicho? Tu vecina. Digo, vale, tu vecina es catedrática en medicina y de eso. Entonces, un poco para romper, para intentar relativizar todos esos comentarios que con muy buena fe la gente lo hace. Yo a veces creo que tampoco hay muy buena fe. En algunos comentarios no los hay. Y me gusta que se desahoguen, que hablen, que me expliquen lo que sienten y después un poco yo plantear diferentes opciones. Sí que apuntamos a cuáles son las que más fundamento científico hay detrás y con eso pues ya el papá decida.
pero que decida con información y con información, si es posible, real, veraz y válida, ¿vale? Esto es muy representativo de lo que estoy diciendo, ¿vale? Madre primeriza en el hospital, desgreñada, no se ha duchado, la teta afuera y el camarote de los hermanos Mars. Es muy agobiante, es muy agobiante. Se da cuenta el padre cuando ha sido, pero si los que no lo han sido no se dan cuenta, la mayoría de la gente no se dan cuenta. Muchas veces le digo a los padres, por favor, mira, poner un grupo de WhatsApp, la madre y el niño están bien, os agradezco mucho vuestro interés, más adelante, os invitaremos a casa. Porque son momentos muy delicados y muy sensibles, aflora mucha emoción y bueno. Entonces eso, cuando la mamá está así, pues es muy vulnerable y bueno. Entonces, quería hablar un poquito sobre esto. Yo encontré una vez leyendo que era el síndrome de Procusto y me venía el pelo para esto. Es un poco de mitología, a ver si os lo cuento bien. Procusto era un ser, era el hijo de Poseidón, era muy amable, tenía una especie de hotel o de posada e invitaba a las personas a que durmiesen, a morarlos a su sitio, ¿no? Les daba de comer, les daba de beber y los invitaba a que durmiesen. Una vez se acostaban en la cama, Procusto les ataba de pies y manos y se veían que si sobresalía la cabeza o sobresalían los pies, sutilmente se los cortaba. Es decir, aquella persona que sobresalía de las medidas de la cama, él pues decidía que tenía que ajustarse a ese tamaño y le cortaba los miembros o lo que sobresaliera. Si la persona en cuestión era más bajita, era más pequeña que en la cama, lo que hacía era coger un martillo, le rompía las articulaciones, los estiraba para que se volviese a moldar al lecho. Todo esto acabó cuando llegó el hijo de, no sé si Teseo, bueno. Y entonces le aplicó la misma medicina, lo acostó sobre su lecho y como vio que era más grande, lo decapitó y murió. Bueno. Esta cosa tan de niños, lo que representa un poco, y lo quiero enlazar con lo que hemos hablado, es la presión de la uniformidad. Consciente e inconscientemente, esta manada, esta tribu, ejerce una influencia, como estamos diciendo. Y esa influencia, sin querer o queriendo, repercute en las madres. Pero, de alguna manera, rechaza aquello que ellos no han hecho o no sienten y lo toman no como una ofensa, sino como un ataque, por miedo a que a lo mejor esa persona destaque o lo haga de manera diferente y de esa manera cuestione su propia forma de ser, su propia forma de actuar. Yo creo que la mayoría de las personas no se dan cuenta que pueden hacer daño y otras lo pueden hacer conscientemente, pues pegando la picadita, de alguna manera, ¿vale? Entonces, no solo son las personas o los familiares, es a veces la sociedad la que pretende uniformar a todo el mundo, porque si tú no haces lo que yo hago, quizás me tenga que cuestionar yo si lo que hice estaba bien. No sé si me explico. Y de forma latente se ve muchísimo. Y sobre todo con el primer hijo, porque con el segundo uno ya tiene los galones, tiene la experiencia, ya te resbala un poco más. Pero es una sensación que a mí no me gusta y me molesta y por eso intento analizar esto con los padres muchas veces porque es molesta, es dolorosa y los papás, pues eso, están mal en esos momentos. Entonces, retomando todo el tema de la crianza, pues eso, estamos metidos en una sociedad, vivimos en una ciudad en el siglo XXI, en el año en el que estamos, y obviamente hay modas, hay los mitos ancestrales, tu familia es como es, y la de tu familia política es muy diferente a la tuya. Todo el mundo influye y eso define y va limando lo que va a hacer la propia crianza que uno quiere. Pues bueno, lo que hemos dicho, lo que quiero hacer es, hablaremos de 4 cosas que todos os va a sonar, analizamos algunas y a ver si sacamos un poco de luz a la crianza que quiere cada cual, ¿vale?
Los dientes. Todos los días se oye. Todos los días. Esos son los dientes. Tener fiebre se da los dientes. El culito rojo son los dientes. Está dentando, pues eso llora. Bueno. Estoy seguro que esto no os pilla a nadie de nuevo, así que lo habéis escuchado. Y además que justamente era lo que me dio pie a enlazar a la boca sí, a la boca no. Entonces, explicaré un poco de la fisiología para que nos ubiquemos. Y la erucción dental es muy variable y cada niño lo va a hacer de una manera, pero más o menos comienza a aparecer los primeros incisivos sobre los 6 meses y acaba la dentición completa hacia los 3 años. Cada niño lleva un ritmo, a veces son los de abajo, los de arriba. Incluso muchísimas veces, y a mí se me pasó con mi tercer hijo, no te das cuenta que le han salido un diente hasta que un día le rozas, o la madre nota el pezón un dolor que no tenía, o le rozas con el dedito y notas algo que sobresale, ¿no? El tema de los dientes es un cajón desastre. Es un poco como que tiene la culpa de todo. Todo. Falta atribuirle la meteorología. Si llueve, porque son los dientes. Porque es eso. Si no duerme, si llora, si come más o si come menos, son los dientes. Y posiblemente tenga muy poco que ver la dentición. Lo que ocurre es que, cronológicamente, en el desarrollo madurativo de los niños, coincide que van saliendo los dientes por un lado y por otro lado el niño despierta al mundo y todo lo quiere morder, todo lo quiere chupar. Como coincide en el tiempo y a veces sale una encía un poco inflamada y demás, pues entonces, pues históricamente, o yo qué sé, por sentido común, o pues se une, pero no tiene que ver, ¿vale? Es cierto que puede haber algún niño que esté un poco más potroso, porque son cosas que tampoco se pueden demostrar científicamente. Yo no puedo medir a un niño si le duelen los dientes o no, no hay una forma de constatarlo. Pero no puedo decirlo, no es una aseveración taxativa. El niño puede llorar, le puede molestar un poco los dientes, pero en general, la gran mayoría de veces, los dientes producen muy pocos síntomas. Y yo sé que con esto pinchamos a un globo que otro, pero es la realidad. Entonces, a mí me gusta mucho no medicar lo que es lo normal. Yo, pues, suelo dar poca medicación en general, porque si no va a hacer nada y no sirve para nada, no daremos medicación, aunque sea inofensiva, si el niño no lo necesita, ¿vale? Entonces, eso sí, también tenemos que observar que si el nene tiene fiebre o tiene malestar general, a lo mejor, haciendo caso a ese bulo, el papá le puede echar la culpa a los dientes sin no hacer caso. Y sin embargo, el niño puede tener una enfermedad en ese momento, una infección o algo importante, y no son los dientes. Por tanto, cuando veáis que el niño tiene fiebre o tiene malestar, tenía que verlo el pediatra. Lo que decía, ¿qué pasa ese niño? Ese niño se abre al mundo y mira y ve y toca y siente y muerde. Y lo primero que tiene a su alcance son sus manos. Y se las muerde y se las chupa. Y luego tendrá la capacidad de coger objetos. Pues que cogerá el bolígrafo y es que ni lo miran, porque el desarrollo visual es más tardío. Cogen la cosita y se lo meten a la boca y empiezan a chuparlo, ¿no? Entonces ahí está, a la boca no, a la boca no, a la boca no. Pues sí, a la boca sí. Es que es como si le pusieras una venda en los ojos. Es que el niño necesita chupar y morder. Es necesario. Lógicamente, tenemos que llevar cuidado con lo que se mete en la boca. Tiene que meterse cosas que sean seguras, que no sean objetos fragmentables, porque me da miedo que aspire la zanahoria, por ejemplo. Aún así, es verdad que tienen esa inquietud y ese desazón, entonces el niño muerde y tal. Podemos ofrecerle mordedores, hay algunos que se meten en el congelador, cucharitas frías, chupetes fríos, en fin, se le puede hacer cosas que el niño como que se hace esa necesidad de morder y de sentir cosas con la boca, ¿vale? Frotar la encía.
incluso hay unos geles que lo he puesto tachados, se venden en las farmacias, que llevan un anestésico. O sea, es decir, al niño le duele, te pongo un anestésico, te calmo el dolor. Esos geles, incluso en algunos niños, pueden producir una anemia, una metamoglobinemia. Entonces, por supuesto que están descartados. Si digo que medicaliza la normalidad y encima le pongo un medicamento, que me puede salir el tiro por la culata, pero muy mal el tiro, ¿entendéis? En algún crío que esté especialmente inquieto se le puede ofrecer alguna dosis de paracetamol. Pero otro de los infundios que hay por ahí es no sé si lo sabéis, poner una gotita de apiretal en la encía y le frotas. Vosotros sabéis que en medicina, en pediatría, las medicaciones se dan por el peso. Entonces, si pesas 10 kilos, te toca 1,5 de apiretal y demás, ¿no? Cuando tú pones 2 gotas son nada, ¿no? Entonces, la mamá ahí con sus 2 gotas flotando ahí, concentrándose en la encía para que se pase el dolor, y a mí me hacía gracia. Entonces, un día le dije a un padre, digo, a ver, tú con la aspirina tuya, si te duele la cabeza, ¿qué haces? ¿Te la frotas por la cabeza o te la tomas? Porque 2 gotas de apiretal no hace absolutamente nada. Tienes que darle la dosis que le corresponde, ¿no? Y la aspirina te la tienes que tomar porque te haga efecto, ¿vale? Si tú crees que tu hijo necesita paracetamol, dale la dosis que le corresponde, pero no le frotes 2 gotitas porque estamos haciendo el paripé. Nos reímos un poco y ya lo aprenden. Y a propósito del tema de los dientes, quería otra de las modas que hay. Son los collares de ámbar. No sé de dónde se estableció esa relación, que los collares de ámbar quitan el dolor de muelas, dolor de dientes, y no existe ningún estudio científico serio que lo demuestre, y además hay sustos de verdad. Yo veo a los niños y digo, mira, parece un surfero, el niño con el collar, además me parecen bonitos, creo que quedan bien, pero es que son muy peligrosos porque se han descrito casos de fallecimiento de niños. Porque los dejas en el corralito o en el cambiador, lo que sea, y se engancha el nene y el niño se quiere escapar. Bueno, imaginaos la situación, ¿vale? Entonces, nada, que lo sepáis que no sirven para nada, ¿vale? Segundo punto, el contacto físico. Yo creo que en charlas anteriores es que no he podido asistir a las de antes, pero pienso que se ha hablado de este tema, ¿no? ¿Es así o no? No lo cojas en brazos, que se acostumbra, que luego no te lo quitas de encima, se malcría, te va a tomar el pelo. Bueno, es una barbaridad de cosas, ¿sabes? La persona de fuera mirando, opinando, la madre, pues eso, sudando, que no ha dormido, y encima el niño llorando, y encima no lo puedo coger, que es la única manera que tengo yo de calmarla. El ser humano es altricial. Ese adjetivo lo que define es que nacemos absolutamente indefensos. Solamente está desarrollado un 25% de nuestro cerebro y somos completa y absolutamente dependientes de nuestros padres. No podemos hacer nada sin ellos. Hay otras especies de animales que nada más nacer ya pueden sobrevivir por sí mismos. Pues el ser humano es la antítesis, es diametralmente opuesto. Necesita constantemente la atención del padre o de la madre, sobre todo de la madre. Y está diseñado, el bebé está diseñado para que genere en los padres ese vínculo de alguna manera para que sea atendido. Los rasgos faciales de los niños son tan monos y tan chatos y tan bonitos para que genere esa relación y ese sentimiento de afecto hacia sus padres. Yo creo que si no, a veces a un niño lo dejarían por ahí. Y luego está el papel de las hormonas, que también ayudan mucho. Luego hablaremos de la oxitocina y de la prolactina. En el embarazo, el bebé, desde que se gesta, desde que se forma el óvulo, espermatozoide, se juntan y tal, ese ser que mide no sé cuánto medirá, ya está en compañía de su madre. Cuando desarrolla el oído, cuando desarrolla el olfato, ya oye a su madre, ya la siente. 24 horas al día. 24 horas al día está a temperatura constante, alimentación constante, full equip. O sea, está en zona VIP 24 horas al día, ¿vale? Es el estado ideal, ¿no? Después del parto, ruptura total. Viene al mundo y
Entonces, cuando a mí me cuentan las abuelas, es que si lo coge mucho en brazos se va a acostumbrar, y yo argumentamos esto y les digo, es que es a lo que están acostumbrados. Es que no es que se van a acostumbrar, es que es desde donde vienen. Entonces, nosotros tenemos que proporcionárselo de alguna manera. Yo sé que es cansado, es durísimo, pero el nene nos manipula. Otra de las frases que dicen algunos padres es que el nene llora para manipularos, os tiene agarraos. Los nenes son muchos más instintivos que no diabólicos, ¿sabes? No lloran por gusto. Conforme crecen, sí que pueden darse cuenta que si yo lloro me hacen más caso, pero durante los primeros años, meses, es puro instinto. Entonces, no puedes privarle eso al nene, no puedes privárselo. Hay estudios científicos que lo han demostrado. Yo creo que uno en el día lo ve, pero, en fin, se hizo un estudio con varios niños donde analizaban la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la gestualidad facial, la temperatura de niños. Entonces los observaron durante horas y observaron que el niño que está solo en la cuna lloraba mucho más, por tanto la frecuencia cardíaca, respiratoria y la gestualidad era mucho más acentuada. Entonces se calmaba inmediatamente cuando venía mamá. Vale, eso lo sabemos todos. Mamá lo coge y se calma. Pero a su vez siguieron estudiando y vieron que ese niño se calmaba si la mamá se levantaba. No solamente cuando lo cogía mal, sino cuando estaba tumbada. Pero ya la forma en la que definitivamente se controlaba mejor era cómo está esa mamá ahí detrás. Es cuando te meneas. Es decir, el contacto de mamá en brazos, andando, es la forma en que más se calman los niños. Y está, pues eso, lo que decíamos de los estudios científicos, pues está constatado, midiendo la frecuencia cardíaca, Pienso que es una cosa que a uno le nace o lo vas aprendiendo a medida que vas criando, ¿no? Pero, en fin, que lo que decíamos de los estudios científicos, ¿no? Y a veces no tienes otra forma. No sé qué le pasa al niño, pues no lo sabes. ¿Pero qué te pide el cuerpo? Pues lo haces. Lo haces. Me gustó mucho una frase que dijiste tú ayer, cuando hablabais del colegio y de qué hacer con el cambio de pañal cuando no, y tú lo simplificaste mucho. ¿Qué tengo que hacer yo como maestra? Pues agacharme, mirarle a la cara y ver qué necesitas. Ya está. No hay más. A pesar de lo que diga el pediatra, a pesar de lo que diga la suegra o a pesar de lo que diga tu madre. ¿Vale? Si a ti te nace eso, lo haces. Si tú crees que a tu hijo le va a ir eso, pues hazlo. Entonces, durante ese primer año al niño no hay que educarlo, hay que abrazarlo, hay que estar con el nene. Y ya más adelante, cuando los niños se hacen más mayores, evolucionan y puede ser que, pues eso, que tengan un poquito más de picardía, pero eso vendrá con el tiempo. Los primeros meses es fundamental para lo que pongo aquí abajo, el apego seguro. Un niño que ha sido absolutamente dependiente, que recibe su atención, posiblemente sea un adulto independiente. Estas personas que tengan un apego seguro, en un futuro posiblemente puedan tener unas relaciones personales, sentimentales, profesionales, mucho más libres, mucho más serenas, que no aquellas personas que no han recibido ese apego. A veces niños pequeñitos donde los padres se separan, pues yo resoplo un poco porque a ver cómo se lo montan, pero estos nenes a veces, el niño que va de brazo en brazo, de casa en casa, pues es una putada, la verdad, perdón por la palabra, pero es una faena. Es fundamental que durante ese primer año de vida al niño se le acaricie y se le quiera, que no se le eduque, ya se educará más adelante. Otro tema bomba, el colecho. La gente ya no dice lo que hace en su casa, muchos no lo dicen. Y yo a veces ni pregunto. Pero, por supuesto, digas lo que digas, o sea, si no hace lo que está establecido como normal, pues imaginaros, ¿no? Si te van a... No tienes intimidad nunca, la has perdido para siempre, no lo sacarás nunca de tu cama, vas a hacer un inútil. ¿Por qué el colecho? Es ancestral, obviamente. De broma, a veces digo que antiguamente no había cuevas para adultos y cuevas para niños. Veíamos la manada, en la tribu, todos en la misma cueva y ya está. Porque es necesario, porque es vital,
porque es lo que te salva la vida muchas veces durante los primeros meses de vida. Pero, por supuesto, lo dices en una comida y ya tenemos tema de debate. Es, entre otras cosas, práctico. Le das el pecho, le das el biberón, me da igual, el niño se despierta por las noches cada 2 por 3 y tú, la mamá, está al lado y le da de comer y ya está, y no hay más. Y no hay que plantearse otras cosas durante los primeros meses. Podemos definir si las recomendaciones oficiales cuáles son, pero en fin, durante los primeros meses es lo que hay. El niño se despierta cada 2 por 3 y necesitas alimentarlo. El colecho favorece pues, la regulación térmica, la vigilancia constante, favorece cualquier tipo de alimentación, la lactancia materna más todavía, porque lo necesitas al lado, porque el padre le puede dar el biberón. Entonces, ¿por qué está controvertido el tema? Independientemente de factores culturales, porque en otros países se practica colecho desde siempre y nadie lo pone en duda y nadie lo critica. Es así, es cultural. Pues aquí la cultura es que no, que mejor el niño fuera de tu cama porque es malo para ellos, ¿no? Pues porque se hizo una relación entre el colecho, hubo unos estudios hace unos años, entre el colecho y muerte súbita. Para los que no sepáis, la muerte súbita es cuando un niño fallece durante su primer año de vida y tras realizar la autopsia no se sabe el motivo, no se desconoce. Se llama muerte súbita del lactante y no se desconocen las causas. Pues analizando el porqué en algunos estudios que no estaban bien contrastados o no bien controlados o que posteriormente fueron superados, asociaron colecho con esta práctica. O sea, asociaron la práctica del colecho con la muerte súbita. Lo que pasa que posteriormente vieron que hubo muchas más variables que no tuvieron en cuenta y tras hacer estudios mucho más amplios vieron que no era real, que había otros muchos más factores que influyen más en la muerte súbita de los niños que con respecto al colecho. De hecho, el colecho favorece la lactancia materna. A ver, espera, quiero poner el anterior. Cuando se le da el pecho, el tener al lado al bebé favorece que produzcas prolactina, que produzca más leche y también que produzcas oxitocina, que es la hormona del bienestar, que es el motivo por el que las madres no claudican durante los primeros meses de vida. Y todo eso está favorecido por la lactancia materna y por el colecho. Entonces aquí en los detractores hay una paradoja porque asociaban colecho con muerte súbita. Y por otro lado, la lactancia materna es favorecedora del colecho y disminuye la muerte súbita. Entonces se demuestra la paradoja. ¿Entendéis? ¿Me he explicado? La leche materna, las proteínas que tiene las absorbe muy rápidamente y los azúcares también son de absorción rápida. Por tanto, el bebé que toma teta se despierta más veces que el bebé que toma biberón. Si yo le estoy dando teta cada 2 por 3, es mucho más fácil que yo detecte que el niño le pase algo. Por eso la lactancia materna disminuye la muerte súbita. Y el colecho se hace porque es la lactancia materna. O sea que no hay mucha discusión al respecto. ¿Cuándo no se recomienda el colecho? Pues bueno, pues son cosas sencillas y obvias. Cuando los padres fuman, cuando han consumido alcohol, cuando toman fármacos antidepresivos o ansiolíticos, cuando hay un cansancio extremo. Y tampoco se aconseja hacerlo en sitios que no sean las camas. En futones, en sofás, y es preferible que no. El colecho intermitente es cuando el niño duerme en su cama, pero luego duerme en la tuya. Duerme en su cama, duerme en la suya. Parece que no lo hagamos bien cuando dejamos que nuestros hijos duerman en nuestra habitación. Y cuando vienen agobiados porque sufren, porque creen que lo están haciendo mal, cuando dejan que sus hijos entren en su cama, yo les digo, vamos a ver, el niño tiene 3 años, o 4, o 5, y le da miedo el monstruo, la araña, lo que sea, ¿vale? Entonces yo le digo, le aconsejo que es mejor para él que duerma solo, pero el niño está acojonado, perdido en su cama, tapado con la manta hasta aquí, pensando en los mil males. Y sus padres, que son los adultos, que son los que les cuidan, duermen juntos. ¿Sabes? Es que es absurdo. No tiene ningún sentido. Nosotros, o sea, el niño pensará, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí me van a atacar por la noche, me van a sacar aquí, me van a atacar al vampiro y mis padres, que son los todopoderosos, aquí duermen juntos los tíos y yo aquí solo.
Entonces, pues eso, pues que yo creo que no hay una única forma de dormir y cada uno en su casa debe practicar lo que necesite, pero hay que relativizar las cosas. Y si al niño le da tranquilidad dormir en tu cama alguna que otra noche, pues creo que no va a pasar nada. Y posiblemente a ese niño al que le ofrezcas ese sosiego y esa facilidad y ese afecto, pues yo qué sé, pues lo pasará menos mal, ¿no? O superará esos miedos un poco antes, yo creo. Por eso que es una decisión familiar. Hay expertos hay un experto inglés en psiquiatría infantil que opina que hay que dejarse de convencionalismos y que debemos dejar que los niños duerman con los padres durante los 5 primeros años de vida. A mí me da igual que sean 5 o 7 que 3. Creo que es una decisión intrafamiliar y que tenemos que estar todos de acuerdo. También es verdad que el papá también tiene que estar, suele ser papá a veces el que pone reticencias, pero que tienen que estar de acuerdo los dos, porque si va a causar un problema de pareja, pues bueno, pues habrá que buscar otra solución. Pero que hay que dejarse de prejuicios y que no va a pasar nada. Y muchos padres a veces lo que optan es por poner un colchón, pues como la foto de antes, un colchón de 2 camas, de 2 metros gigantes y ahí ya está. Y ya saldrán y no pasa nada. Y posiblemente esa gente duerma mucho más tranquilo y esté más relajados, hijos y padres incluidos, que no aquellos que sufren por hacer algo que creen que no deben, pero en el fondo sí que quieren. ¿Entendido? Sí que, no sé si queréis hacer alguna pregunta o lo hacemos al final. A mí me da igual, ¿eh? Lo dejamos para el final. Aquí la moderadora dice que para el final. Y bueno, y la leche, lo deja para el final. Porque la leche es la leche. Si le das pecho o biberón. Si produce mocos. Que si somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche después del destete. Que si no es sana. Que si, bueno, podría poner diapositivas y diapositivas al respecto. Esta frase me gustó, por eso la he puesto. Los alimentos son como los futbolistas en un equipo. Todos son necesarios, pero ninguno es imprescindible. ¿Vale? Salvo los primeros meses de vida, donde la lactancia sí que es exclusiva, leche materna artificial, los 5 o 6 primeros meses. En el resto de la vida no es imprescindible ningún tipo de alimento. ¿Por qué? Por suerte tenemos una gran variedad y unas cosas suplementan otras. ¿De acuerdo? Incluye la leche materna, la artificial y lo demás. Y por eso el chiste como se está denostando tanto últimamente el tema de las vacas, pues este chiste me parece gracioso, porque las pobres vacas te están diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Sabes? Si no hacemos más que dar leche. Hablaré de la leche en relación a la leche materna versus artificial, la duración de la lactancia materna, las bebidas vegetales, la lactosa y la leche y los mocos. Cuando ya se quedan embarazadas, ya piensan si le van a dar pecho o le dan al biberón. Es una decisión que los papás, que las madres sobre todo, tienen que tomar. Y yo creo que hay gente que lo tiene muy claro y hay gente que se ve inmersa en la tormenta ¿sabes? De todas las decisiones, todo lo que leen. Hay mucho debate social, qué es mejor, qué es peor. Aquí están todos los comentaristas de alrededor, ¿no? Si le das pecho, pero es súper sacrificado, qué duro que es. No vas a poder salir, no tienes libertad, los pezones ensangrentados, una mastitis. Es que de verdad, es que yo no entiendo cómo te metes en ese baile. Y si no das pecho, la otra parte. No haces todo lo que puedes por tu hijo. Quizás no seas buena madre si no le das pecho. Yo le di 3 años. Y mira qué pecho tan pequeño, ¿sabes? Tomas lo que tomes, te vas a meter, te metes en ese partido de tenis y bueno, es una decisión importante. Desde luego, tenemos mucha información, hay muchísima información. Yo creo que ahora hay demasiada información, hay una infoxicación, se dice. Porque tenemos acceso no solo a lo que opina la gente de la tribu, sino por Internet, pues ya sabéis. Entonces, es verdad que todo lo que se lee por Internet no es correcto, ¿vale? Pero que tenemos al alcance toda la información del mundo y no hace falta que remarque que la leche idónea es la leche materna, es la leche que produce la madre para su hijo. No hay discusión ninguna y no hay debate sobre esto. Lo que pasa es que por motivos X, que yo no quiero analizar muchas veces, personales, psicológicos,
presiones laborales, muchas veces son laborales, o experiencias anteriores fallidas o muy desagradables, la madre opta por tomar el biberón, pues no va a pasar nada tampoco, ¿sabes? Y no podemos criminalizar ni estigmatizar a la madre que decide darle el biberón. Porque yo espero que con la información encima de la mesa, la mamá ha decidido eso, pues bien está, no hay más. Y te ayudaré en lo que pueda y buscaremos la mejor solución para lo que sea. Y lo haremos de la forma más respetuosa posible, ¿vale? Pero si ha decidido eso, no hay por qué mirarla de otra manera, ni es peor madre que otra madre que le da el pecho. ¿Cuánto tiempo le das la teta? ¿Meses? ¿Años? ¿Qué es lo mejor? He dicho antes que son los 6 primeros meses. Lo idóneo, los organismos internacionales así lo dicen, que debe ser 6 meses de lactancia materna exclusiva. Si no lo puedes dar el pecho, pues será biberón o lo que sea, ¿vale? Eso como exclusivo. Y luego, las recomendaciones actuales son que sea la leche acompañada de alimentación complementaria, pero manteniendo la lactancia durante 12-24 meses. No existe ningún límite superior establecido. No se sabe. No se ha demostrado ninguna tara, ningún problema, ninguna alteración psicológica en aquellas personas que han seguido con lactancia materna prolongadas. No hay. El problema lo encontramos con la sociedad, con la tribu y con los profesionales. Muchos profesionales no lo entienden. Si la leche no alimenta, si para qué. Bueno, comentarios hay muchísimos. No existe ninguna demostración de que eso sea perjudicial. Lo que ocurre es que al final la gente se esconde. Se esconde, no lo dicen. A mí me da pena. Pero bueno, ¿por qué? Porque se sienten tan juzgados que yo ahora mismo tengo en la cabeza una niña de 9 años que mamaba. Yo no entré a juzgar porque sí o porque no. La niña está sana como una manzana y psicológicamente no le veo ningún problema. Pues era un momento de mamá y la niña y lo hacían y ya está, obviamente lo hacían a escondidas. Ya digo, no hay ningún límite y al final cuando se queda esta discusión yo lo zanjo diciendo, mira, aquí se ha de mamar hasta que la mamá o el niño decidan. En ocasiones son los propios niños los que se destetan. No es el motivo, pero poco a poco van perdiendo el interés y pierden las ganas y instintivamente se destetan a pesar de que la madre no quiere. Y es una pena, pero lo ha decidido el niño. Y en otras ocasiones, es la mamá la que lo rechaza, la que decide dejar de dar el pecho. ¿Por qué? Por lo que sea, por trabajo, por cansancio, porque se quedan embarazadas. Y a pesar de que el niño no quiere, la madre cesa la lactancia. Por tanto, tenemos poco cabida aquí los demás. Aquí es el niño o la madre quien decide cuándo se deja de dar el pecho. Pero debemos dejar mirar mal a quien decide continuar porque no va a ser perjudicial para nadie. Y puede tomar, igual que para comprar leche artificial, pues si toma un poquito de leche materna, pues no va a ser perjudicial, no va a ser malo. La leche animal, la leche de vaca o bebidas vegetales. Siempre se ha usado la leche que más se usa en España, es la semidesnatada de vaca. Pero hay gente que usa la entera, la desnatada y leche de cabra, leche de burra, hay de todo. Pero, y yo creo que aquí hay un componente de marketing y de moda importante, se usa cada vez más las leches vegetales que no deben llamarse leches. Para usar terminología exacta, debemos hablar de bebidas vegetales. La leche es el líquido que se emana después del ordeño de una mama de un mamífero, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Por tanto, lo demás, lo que se extrae de cualquier producto vegetal, debemos llamarlo bebidas, no leches, ¿vale? La indicación correcta de estas leches es cuando el niño tiene una alergia, una intolerancia. Carmen bosteza. Es que cuando tienen alergia o intolerancia a la leche en sí. Entonces, pues no hay discusión ninguna y buscamos la mejor opción. Se consulta y vemos a ver cuál es la más idónea. Y luego está el por qué damos los otros tipos de bebidas. Para hablar de esto, yo creo que es importante definir qué lleva la leche. ¿Por qué tomamos leche? Porque es importante.
Pues porque tiene proteínas de alto valor biológico, mucho calcio, mucha vitamina D, B12 y B2. Las proteínas que tiene la leche de vaca son esenciales. Eso significa que nuestro organismo no puede producir todas las proteínas y las necesitamos incorporar de fuera, de los alimentos, porque no podemos sintetizarlas. Pues la leche, las proteínas que aporta la leche son todas esenciales, son todas aquellas que necesitamos. Y las bebidas vegetales pues se extraen, pues mira, pues si son legumbres, la soja. De cereales tenemos la leche de arroz y de avena. Si se extrae de los frutos secos, avellana y almendra. De quinoa también visto, yo nunca he visto comercializada, pero he leído que hay. Y de la horchata. Entonces, en contraposición a la leche de vaca, las bebidas vegetales pues no tienen ni lactosa ni colesterol porque no proceden de animales. Las proteínas no son tan buenas como la leche de vaca. No es que sean malas, ojo. Las bebidas vegetales no son malas, no son veneno, no pasa nada por tomarlas, pero hay que saber por qué las tomamos y hay que saber lo que ingerimos. Tienen poco calcio, muy poca vitamina D y además, como tienen menos sabor, son más insípidas, deben añadirles productos para que sean más gustosas si tú las compres. El azúcar y grasitas y demás. Entonces, las indicaciones así por definición y con base científica en cuanto a las leches es que a partir de los 6 primeros meses leche materna o artificial exclusiva, aunque la alimentación complementaria se puede empezar un poquito antes. A partir de los 12 meses un niño puede tomar leche de vaca entera, vaca normal y corriente, sin productos extra mega superpoderosos para mis hijos. Pulevas Max, ¿entendéis? Con leche de vaca, si el niño está bien alimentado, puede comer y no necesita ninguna cosa más. Lo otro son añadirle cosas a la leche pues para que esté más dulzona y luego tú consumes más ese producto. Y a partir de los 2 años ya podemos introducir la leche semidesnatada. En los niños hablando, claro. Las recomendaciones son 2 o 3 raciones de lácteos al día, que puede ser en forma de leche, de yogur, de queso. Y entonces, si queremos, por el motivo que sea, una opción alternativa, tenemos que ver cuáles son las más idóneas. Por ejemplo, la leche de arroz, por debajo del año, no se debe dar, porque tiene mucho arsénico y para los niños pequeños es perjudicial. Entonces tenemos que hablar qué leche sería la mejor. Nutricionalmente es la soja la que más se puede parecer a la leche de vaca. Y repito, yo no tengo acciones en ninguna fábrica de leches. Yo no recibo nada y no tengo especial interés. Vuelvo a la frase de antes. Ningún alimento es imprescindible. Podemos vivir sin leche y no pasaría nada, pero eso sí, si no tomamos leche, tenemos que pensar qué alimentos ingerir para compensar aquello que no tomo. Luego lo veremos. Entonces, no sustituimos, si no hay contraindicación, no tengo por qué sustituir la leche de vaca y podemos usarlo como complemento. Pues es que no pasa nada por tomarse un vaso de leche de avena de vez en cuando. El sabor es agradable, yo las he probado y no pasa nada. ¿Vale? Pero eso sí, habrá que coger las que estén menos enriquecidas con azúcares y las que sí que tengan un poco de calcio. Cuando quitamos la leche de vaca, pues tendremos que buscar entonces alimentos ricos en calcio, sobre todo porque es la carencia mayor que tienen estas bebidas vegetales. Pues en pescados, como la lubina, la dorada, en la avena, en algunas legumbres, en la naranja, en los vegetales de hoja verde tiene un montón de calcio. Entonces, pues eso, vale, no tomamos leche de vaca, bueno, pues vamos a buscar un listado de alimentos para compensar aquello. ¿De acuerdo? La leche sin lactosa es otra de las modas que hay, ¿vale? Y porque yo creo que es una moda. Parece que te sienta un poco mejor. Hay gente que realmente tiene intolerancia a la lactosa y no la pueden digerir y es muy llamativo que se toman un vaso de leche y se ponen muy mal, con distensión abdominal, con molestias y obviamente no hay ninguna discusión al respecto a esta persona que tiene que tomar leche sin lactosa. Y repito, no pasa nada por tomar leche sin lactosa puntualmente, pero no hay por qué. Y es más cara. Y además tiene su aquel el tomar leche sin lactosa. Cuando se fermenta a nivel intestinal. La gente que dice, no, es que se me hincha el estómago. No, perdona, la digestión de la leche ya pasa a nivel intestinal. Se te distiende un poco el abdomen, no el estómago. No es más saludable, es que parece que se asocia a que sea más saludable y no lo es. En realidad, nutricionalmente es muy, muy, muy similar, porque el azúcar es el mismo. Simplemente que la lactosa son 2 azúcares unidos y la gente que es intolerante no tiene las tijeras
para romper la lactosa y absorber ese azúcar. Cuando compras leche sin lactosa, te vende la leche con esas tijeras, con esos enzimas, para que tú puedas absorber bien la lactosa. Es decir, ese mismo contenido, el azúcar es el mismo, engorda lo mismo y saben igual, ¿de acuerdo? Y además, la lactosa en el intestino es necesaria para absorber el calcio. Si yo tomo lactosa, mi intestino absorbe lactosa y a su vez absorbe calcio. Si yo no tengo lactosa, no absorbo calcio, me quedo con calcio sin absorber, ¿entendéis? Tiene su implicación. Tampoco hay que sacar las cosas del tiesto. No va a pasar nada, ni nadie va a tener osteoporosis por tomar leche sin lactosa, pero que además es más cara. Es que a veces no lo entiendo. Es que es más cara y no es tan saludable como la otra, ¿vale? Pero obviamente cuando el niño no necesita tomar la leche sin lactosa, no hay discusión. Y la leche y los mocos. Este es otro, bueno, aquí los de guarderías y colegios, ¿verdad? Lo escucharéis mucho. Un bebé, un nene, durante los primeros años de vida suelen tener 6, 8 infecciones al año, infecciones víricas. La gran mayoría, infecciones que producen muchísimo moco. A medida que son más mayores, van teniendo menos infecciones. ¿Qué pasa? Durante los primeros años de vida, los niños también toman mucha más leche. Y se ha hecho esa relación. El niño tose, vomita, tiene mocos y a veces vomita, pues eso, los cuajos de mocos con leche. No existe ni un solo estudio riguroso que demuestre que la leche produzca mocos. Ninguno, ¿vale? Yo sé que esto es difícil hacerlo ver a la gente muchas veces porque lo tienen tan arraigado, tan interiorizado, que no les puedes convencer, pero es la realidad. Y bueno, hay gente que opta por quitar la leche y da, pues eso, bebidas vegetales o otras cosas. Y les repito, no pasa nada, pero si quitas la leche, tienes que complementarlo de otra manera. Y les hago un reto, les digo a los padres, vamos a ver, en verano, ¿tu hijo toma leche? Sí. ¿Y tiene más mocos? No. ¿Tiene menos? Sí. Entonces, ¿no será que en invierno tu hijo se constipa cada 2 por 3 porque es invierno, porque vamos a colegios y guarderías, y en verano que los virus no están activos, hay menos infecciones, no hay tanto moco y la leche que consumimos es más o menos la misma? Pues sí. Pues sí. No sé cómo va el tiempo. ¿Sí? Mucho silencio, ¿eh? Yo no sé si... Y yo he acabado, no quería contar más cosas porque no sé si no quería saturar. Os quiero poner un vídeo que es muy conocido, yo creo que algunas personas lo han visto ya, pero que refleja un poco la esencia de lo que quería decir. Lo veréis y luego acabaré diciendo las últimas palabras. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Police have arrived. 100% breastfed, straight from the source. Drug-free pull birth. Dolphin assisted. Oh. Well, you push. We cuddle. Yeah, cuddling is bonding. Helicopter mom, 12 o'clock. Must be mommy's day off. Oh, that's sexy. What? You want to go? So, no. Oh, disposable diaper. Well, apparently we don't care about the environment. Oh, look, it's Crunchy Granola Mom. It's getting real. I wonder what it's like being a part-time mom. Ooh. Stay-at-home moms. I wonder what they do all day. Mani-pedis. Looks like some moms are too lazy to breastfeed. Someone came with their nipples blazing. Oh, yeah? Well, I puffed during conference calls. Hello. Yeah. It's not all about the breasts. Actually, yeah, it is. No, it's not. No. It's about. But it's not. You want a piece of this? Oh, you want a piece of this? Well, I'll show you some screen-free parenting. Great. Nibble up, ladies. It's go time, I think. Yeah, go. I'll be back. Let's do this!
Oye, pues a mí cada vez que lo veo, lo he visto muchas veces, me pasa nada, que corre la lágrima. Entonces, para concluir, hay mucha información, muchísimo más que antes. Estamos bombardeados. Antes te criabas con tu madre, con tu suegra, con tus cuñados y demás, y ahora tenemos 1000 influencias por internet. Creo que hay que saber buscar y hay que buscar a un buen profesional, unos buenos compañeros, unos grupos que te ayuden y que te asesoren. Estamos inmersos en donde vivimos, en tu pueblo, en tu barrio, en tu colegio y en un siglo XXI y en un todo que te influye y es inevitable. Y no podemos evitar que todo el mundo opine, y eso es real. O sea, ya os digo, como antes, inconscientemente todo el mundo va a opinar y no lo podemos poner en una boca, no podemos. Hay que asumirlo, pero hay que saber filtrar, hay que ser un poco críticos con lo que escuchamos. Te toca la familia y todas estas personas de la tribu te ayudan también en muchas cosas. O sea que, bueno, a veces va implícito la ayuda con el comentario positivo o negativo, ¿sabéis? Vamos a cometer muchos errores, un montón, cada uno los suyos. Y es inevitable y se debe asumir que vamos a cometer errores. Y que además la crianza es otra forma en la que uno es muy trascendental porque tú repites comportamientos que han hecho contigo, que a lo mejor ni tú te dabas cuenta que hicieron contigo. Y eres así porque eres hijo de tus padres. Vas a reproducir cosas y es imposible no hacerlo. Es fundamental hacer un poco de reflexión y autoconciencia de qué se hizo conmigo y qué quiero hacer yo. Y va todo relacionado, ¿vale? Y entonces, haciendo esto como uno puede, pues al final cada uno hará la crianza como cree que tiene que ser. Y seguro que cada cual hará la mejor de las crianzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada. A que lo ha explicado muy fácil y muy sencillo. Y pues aquí no lo ha explicado todo lo sencillo que lo sabe explicar, porque en la consulta aún lo hace más sencillo y con más bromas y con más directo hacia los niños. Es lo que os decía desde el principio. Pero aquí solo está Carmen. Ya ha bostezado la pobre. Bueno, pues ¿alguna pregunta? Es todo el mundo. Todo el mundo tiene que poner su grano, yo creo. Pero además yo creo que los padres, a mí me gusta mucho decir también, que porque lo hemos vivido mi mujer y yo, que tienes que resetearte como persona. El tener hijos tiene que hacerte cuestionar muchas cosas, ¿sabes? Yo soy muy pesado con el tema de la alimentación saludable y demás, ¿no? Entonces, tu hijo va a comer tu comida, pues tú come mejor. Entonces, en la alimentación, en tantas cosas, tienes que tú no vivir ni criar por inercia. Joder, tenemos un hijo. Es un proyecto vital impresionante. Vamos a pensar qué estamos haciendo. Vamos a pensar si el cachete que ama mi padre es bueno, o el castigo, o lo que sea, ¿sabes? Al menos pensarlo, al menos reflexionar. Pienso que el principal formador debe ser el padre, que tenga ganas de, y buscar
Buscar, que ya digo yo que por internet puedes encontrar tantas cosas, pero en fin, los maestros también, en los coles hacen escuelas de padres también. Bueno, volviendo al tema de la conferencia, muchísimas gracias, doctor Matáis. Ha sido realmente una conferencia muy, muy, muy clara y con estas notas de humor que nos ayudan a desdramatizar este tiempo de crianza y de educación que sobre todo madres y padres, pero también toda la tribu vivimos tan intensamente, el tener profesionales, en este caso como tú, en fin, como todos los que habéis hecho las ponencias en las jornadas, pero en este caso como tú, nos tranquiliza un montón, nos da seguridad, confianza y sabemos que estamos en buenas manos y que podemos seguir adelante. Muchas gracias. A vosotros por invitar. ¿No queréis hacer ninguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Venga. Bueno, yo quería darte las gracias porque me ha gustado mucho todo lo que has dicho y me he sentido muy identificada también. Y nada, que estoy muy agradecida y que el otro día, es que me ha recordado, el otro día estaba hablando con mi madre y me decía, no sé cómo lo podéis hacer ahora, ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo opina, todo el mundo te dice, yo cuando estuve a vosotras solo había una línea y era como mucho más sencillo, ¿no? Entonces que hayan personas como tú que de este apoyo a las familias, pues me alegra mucho. Gracias. Yo creo que es más difícil. Yo con mis padres lo he hablado. Ellos siguieron, para bien y para mal, lo que hacían los abuelos. En el pueblo, en la ciudad pequeña, en lo que sea. Entonces no había tanto cuestionamiento. No se cuestionan tanto las cosas. Y ahora es más complicado, yo creo. Porque existe esa reflexión, porque hay tanta información. Entonces, y ahí no es fácil pensar que contigo tus padres no hicieron lo que fue idóneo. Es duro, hay que hacer un pequeño duelo ahí también. En algunas cosas hay que hacer. Y que hay abuelos que lo hicieron así, pues yo he criado 8 hijos y míralos cómo estáis todos, ¿sabes? Pero es que no está bien las cosas que se hicieron. Y no es ponerlos, no es enjuiciarlos, tampoco es criticarlos, sino es analizarlo, ver que ellos hicieron lo que buenamente pudieron, con buena fe, seguramente, pero ahora hacemos cosas diferentes. Entonces, pues eso, por lo que hemos comentado, que te filtran comentarios y cosas que a veces te ayudan y a veces te hacen daño, a veces no te ayudan como a ti te gustaría que te ayudasen, pero hay que aceptarlo, es que es así. Ahora nuestra época es esta y lo que decía, tú no puedes hacer que tu madre no opine, no puedes. O sea, tenemos que aceptar, al principio me puede enfadar, pero tengo que aceptar que mi madre hizo eso. Y mi padre, pues, fue una buena tunda, te daba, ¿sabes? Bueno, lo hicieron así y yo creo que lo mejor que pudieron. Y ahora tú estás en otro punto, pues bueno, pues te encontrarás el camino poquito a poquito. Pues muchísimas gracias. Damos finalizada por la charla. ¿Sí? Pues eso. Muchas gracias.